Bien, buenas noches. Primero que nada agradecer al capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, si he dicho bien el nombre. Agradecer por esta oportunidad para compartir ideas sobre la Ley de Telecomunicaciones, el proyecto que está actualmente en el Congreso de la República y en general sobre cuáles son los desafíos que actualmente enfrenta el sector que tanto nos apasiona, el sector de las telecomunicaciones y de la tecnología de información y comunicaciones. Entonces, tengo aquí la presentación y precisamente lo que nos parece importante es ubicar el contexto de la Ley de Telecomunicaciones, el proyecto, en el marco de cuáles son los desafíos, les decía, y en particular este es un año en el que el Día Mundial lo celebramos en el país en un momento interesante, porque ocurre que hace 20 años exactamente ocurrió la reforma estructural en el sector. Recordemos que en el año 1994 ocurrió esta reforma que consistió en la privatización de la empresa de telecomunicaciones en el país, que por aquella época, recuerdan, tenía dos componentes, uno era la compañía peruana de teléfonos y el otro era Entel Perú. Se integraron y Telefónica Internacional, compañía española, adquirió el 35% de la operación por la cifra muy recordada por quienes en aquella época ya estaban en el ambiente profesional de 2.002 millones de dólares, según lo recuerdo. Entonces, es en ese marco que celebramos este año el Día Mundial del Internet, que por cierto, ahora lo llamamos del Internet como una extensión, una nueva forma de entender a las telecomunicaciones. Y pues en esa medida vamos a comentar sobre los desafíos que tiene el sector y cómo es que en ese contexto se ubica la Ley de Telecomunicaciones. Muy bien, ¿cuánto hemos avanzado? Luego el proyecto de ley y bueno, finalmente algunas ideas claras. ¿Cuánto hemos avanzado? Los dos temas centrales que cubrimos en el sector siempre son la cobertura y la competencia. La cobertura entendida como a nivel de oferta, cuánto es que las redes llegan a desplegarse en el país, pero lo importante es que eso sirva para que ocurra la penetración, es decir, que cada vez más los peruanos podamos gozar de los servicios de telecomunicaciones. Empezando por ahí, bueno, veamos cómo es la evolución del mercado. Por aquella época, cuando empezó la reforma estructural, el foco de atención estaba centrado en la telefonía fija. La penetración por aquella época era apenas de 2 o 3% en el país, que era sumamente baja respecto al 15 o 20% en el resto de Sudamérica, cualquier país comparable. Entonces el foco por los primeros años fue ese, la telefonía fija. Luego, en la primera década de este siglo, ya la telefonía fija se dio el paso a la telefonía móvil y tuvo un salto importante que empezó a fines del siglo pasado, si recuerdan, cuando se creó la modalidad de quien llama paga y también la modalidad de prepago. Eso hizo que acá hubiera un crecimiento importantísimo en la telefonía móvil. Por cierto, por aquella época podíamos llamarla todavía telefonía, cosa que ahora ya es más bien bastante discutible. Y de ahí, en los últimos años, lo que vemos es el surgimiento de la banda ancha fija y más recientemente de la banda ancha móvil. Por cierto, este surgimiento es tardío, recién ocurre en los últimos años, mientras que en países vecinos, porque siempre vale la pena vernos, ¿no? con otros ejemplos que nos puedan servir para ubicarnos en un contexto de cuánto estamos avanzando, no solamente nosotros mismos, sino en el marco de otros mercados que podamos identificar como comparables. Entonces, banda ancha fija y móvil, que tienen una relación más de complementariedad, mientras que aquí había una relación de sustitución, es decir, cada vez más utilizamos la telefonía móvil y menos la telefonía fija. En este caso se da una relación de complementariedad. Así es por lo menos como está ocurriendo hasta ahora. Básicamente en casa tenemos una banda ancha fija y fuera de casa la banda ancha móvil que nos acompaña. Lo que debería ocurrir con el paso del tiempo es que si esto llega a madurar, debería servir para apalancar una serie de servicios y aplicaciones para propósitos de negocio, laborales, personales y por supuesto todo lo que el congresista Guevara en su momento ha citado, que en verdad dice muy bien de cómo él tiene una visión hacia dónde debemos enrumbarnos en la industria. Entonces, esa es la evolución que hemos tenido. Y pues miremos por ejemplo la telefonía fija, cómo es que ha evolucionado. Tenemos aquí una gráfica desde el año 2000, hemos intentado ver cómo hemos evolucionado durante el siglo. Empezamos con una penetración del 6%,
llegamos a un nivel de penetración del 10% en el año 2007 y ahí nos hemos establecido. La penetración no es otra cosa que cuántas líneas fijas hay por cada peruano respecto a la población peruana. Entonces, el 10%, si nosotros somos 30 millones, significa que hay 3 millones de líneas. Entonces, hemos llegado a un nivel bastante establecido. Pareciera sugerir estas cifras que ya es un umbral, ya no va a evolucionar más. Y eso, por supuesto, si vemos cómo se ha desarrollado la telefonía móvil, es bastante comprensible. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Como llegamos tarde, resulta que nunca vamos a llegar a niveles de mercados comparables. Chile y Colombia están en 15, 18, Sudamérica en conjunto está en 17, estamos casi a la mitad. Pero en todo caso, eso no nos preocupa tanto porque la telefonía fija, insistimos, ya ha cumplido un ciclo de vida y progresivamente la tecnología lo va desplazando. Telefonía móvil, veamos cómo se ha comportado. Vemos estas cifras, ha llegado a un 100% hace ya unos 3 o 4 años y pareciera también que ahí se está estabilizando. No ha ido más allá del 100%. Acá hay un hipo que es meramente estadístico, es por estos ajustes que los operadores hacen en sus cuentas de líneas en servicio, pero básicamente la cifra es 100%. Vemos cómo está la región, Colombia 110, Chile 130, un promedio de 120, estamos por debajo, pero en todo caso ya estamos en el 100% de penetración. En la banda ancha es donde la historia es un poco distinta, porque hemos llegado hasta ahora al 6%, acá hay un pequeño error, acá es 6%, pero miremos cómo están Colombia y Chile. Chile está muy por encima, Colombia también. La región está en 20%, entonces es allí donde sí debemos nosotros estar bastante inquietos porque el desarrollo de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones va por ahí. Ya no, lo importante ya no es la telefonía, lo importante ahora es la banda ancha, el internet, porque estamos hablando de tecnologías de información y comunicaciones. La información es una fuente importantísima para impulsar la productividad, la educación, la salud, etc., ¿no? Entonces, es aquí donde tenemos una gran brecha. Y por último, televisión paga, que también lo miramos en el sector de telecomunicaciones, estamos también a un nivel bastante bajo respecto al resto de la región. Con todo ello tenemos que el tamaño del mercado de telecomunicaciones en el país respecto al PBI, el PBI es el tamaño de la economía en su conjunto. Entonces, los ingresos del sector respecto a los ingresos de la economía nos dan una idea de cuánto es la importancia que puede tener precisamente en el entorno económico del país. Y vemos que con las cifras previas, de las láminas previas, nos ubicamos en un nivel bastante bajo respecto a cómo está el resto. En la región está en un promedio de 4%, es decir, el sector de telecomunicaciones pesa un 4% respecto a la economía de estos países, mientras que para Perú es menos del 3%. Y aquí la gran explicación es, una vez más, la banda ancha. Precisamente en el servicio de telecomunicaciones que nos debe interesar más, hoy y hacia adelante, es ahí donde estamos en una situación bastante todavía embrionaria. Lo que tenemos al frente es algunos aspectos que deberían ayudar a que eso mejore. Hay una serie de desafíos, pero ocurre que hace unos meses, esto lo mencionó también el congresista Guevara, el Estado peruano hizo una adjudicación importante de un proyecto denominado, y muchos de ustedes lo conocerán, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que consiste en que busquemos la conectividad a nivel nacional de forma accesible y asequible, o sea que las redes lleguen y que además lleguen a precios que los peruanos podamos pagar, y esto incluye a 180 provincias del país. El país tiene 196 provincias, al resto llegaremos de manera con microondas, de manera inalámbrica, y la fibra va a llegar a 180 provincias. Hay un postor que se llama TV Azteca, vale la pena que ya empecemos a conocer el nombre porque poco a poco va a hacerse más conocido. Ellos tienen esta gran tarea de llegar a 180 provincias del país con fibra óptica en un plazo de 2 años. Es decir, si estamos en 2014, el contrato tengo entendido que ya está en sus pasos finales para ser firmado. El año 2016 tendremos fibra óptica en 180 provincias del país. Y luego de eso, el Ministerio está manejando proyectos regionales, inalámbricos también, de la provincia llegar a los distritos y así, y luego a las localidades. Entonces, ese es un gran proyecto ambicioso que debería servir precisamente para que la banda ancha pueda masificarse, porque la cifra que hemos mostrado en la lámina anterior, por aquí,
Lo que esconde detrás es una cifra que en Lima se ubica por encima del 10%, estamos en casi 15%, mientras que el resto del país está en menos del 5%. Entonces el gran problema, por supuesto el 15% de Lima es más o menos aceptable, pero debería ser más, pero el gran problema es fuera de Lima. Entonces este proyecto debería ayudar a que la masificación pueda ser impulsada. Y específicamente, ¿por qué? Porque el precio de transporte está definido en el contrato, es de $23 por mega, el transporte nacional. Ustedes saben que hoy el precio es por lo menos 10 veces mayor. Entonces, esto es una apuesta del Estado peruano, hay un subsidio detrás, precisamente para que los peruanos podamos acceder más a la banda ancha fuera de Lima, con un retorno sobre la inversión que consiste en que una vez que esto se masifique, más bien el operador, TV Azteca, va a compartir ingresos con el Ministerio, con el Estado peruano. Cuando llegue a cierto punto de equilibrio de rentabilidad, el Estado va a recuperar lo invertido en subsidio para que esto sea posible. Ese es el modelo. Tan importante como esto, a nivel de redes de fibra óptica, es lo que se viene en 4G. Lo que se viene porque ya empezó. El año pasado hubo una adjudicación donde ganaron 2 operadores. Compartimos bastante el concepto que mencionaba el congresista Guevara, en el sentido de que la banda podría haber sido distribuida en tres canales y no en 2 como fue. Quienes ganaron fueron Telefónica, y aquí no ponemos a Nextel porque Nextel todavía no lanza el servicio, pero sí ponemos a otro operador que no ganó, pero que bueno, sobre una banda actual que la tiene utilizando para 3G, ha lanzado este servicio hace unos días. Como ustedes saben, no soy ingeniero, soy economista, de manera tal que esto lo dejaría un debate más bien técnico, pero en todo caso comercialmente, esto ya aparece así, veremos cómo les va y veremos si es que impacta negativamente sobre su servicio 3G, etc. El punto es que además de lo que ya han lanzado sobre la banda de AWS, se viene en los próximos meses la licitación de 4G en la banda de 700 MHz, que es más apetecible porque, como ustedes saben, como caso de negocio, es más rentable porque el costo de despliegue de redes por usuario es menor. Entonces, eso, según hoy día pudimos conocer en una presentación del viceministro, Raúl Pérez Reyes, está programado para el segundo semestre de este año. Ojalá sea así. Si no es el segundo semestre, será la mesa inicial del año próximo. En todo caso, en un horizonte no lejano, veremos esa adjudicación también, y allí significará que dentro de un año más tarde tendremos ya mucho más 4G en el país. Entonces, de esa manera, la banda ancha fija, la banda ancha fija y la banda ancha móvil podrán ir creciendo para empezar a resolver esa brecha que hemos mencionado en las venas previas. Entonces, con eso lo que tenemos es lo siguiente: telefonía fija y móvil ya han llegado a ciertos umbrales y no nos preocupa mucho porque la telefonía como tal ya no es el servicio más importante de telecomunicaciones. En banda ancha fija tenemos una enorme brecha por cubrir, y la red dorsal y 4G contribuirán con una expansión de la banda ancha fija y móvil del resto del país. Por lo tanto, la masificación de la banda ancha fija y móvil debería continuar siendo el foco de la política pública, y esto por supuesto también está subyacente al espíritu de la Ley de Telecomunicaciones del proyecto, a través del facilitamiento del despliegue de infraestructura fija y móvil, y algo importante, el uso de infraestructura pasiva para promover cobertura y competencia en forma simultánea, y además en forma bastante costo efectiva. Eso es un concepto que está presente en la Ley de Telecomunicaciones. En la Ley de Telecomunicaciones vigente del año 93 no existía, porque por supuesto mucho de la tecnología que hoy día vemos no aparecía en escena. Entonces, hoy día ya cumple un rol importante, porque hay muchos tipos de infraestructura que pueden servir para emplear redes, no perteneciendo al ámbito de telecomunicaciones, y que es socialmente rentable que sea utilizada. Eso a nivel de cobertura, penetración. ¿Cómo estamos en competencia? Ahí es donde están los problemas. En la telefonía fija tenemos, esta es la evolución. Hoy día ya hay un 30% de líneas que no son del operador, pero siguen manteniendo el operador dominante el 70%. Entonces, eso para cualquier estándar de países comparables es bastante alto. En móviles, de acuerdo con las cifras que
que Occitel publica, el panorama sí está algo más competido, pero ni tanto, porque este 45 se divide en uno que tiene 40 y en un tercero que tiene 5. Allí es donde aparece un cuarto operador que ya tiene la adjudicación hace más de 2 años, que debió haber iniciado operaciones hace 1 año y medio, como ustedes sabrán, de acuerdo con el contrato que tuvo en su momento, y que pues todavía no entra a operar en el mercado. La expectativa que tenemos, entendemos que hacia Fiestas Patrias ya el cuarto operador Vietel va a entrar a operar. Entonces veremos cómo les va. Y el mayor problema es en la banda ancha. Esto no ocurre en ningún país de Sudamérica donde el número 1 tenga nada menos que el 85% de los suscriptores. Entonces, ahí uno puede entender cómo es que estamos con un nivel de desarrollo bajo, porque si tenemos este nivel de concentración de mercado, se imaginarán ustedes que los precios de banda ancha en el país son altos. Eso es un comportamiento natural. Cuando en un mercado hay mucha concentración, los clientes, los suscriptores, los usuarios dependemos de un operador, por lo tanto los precios tienden a ser altos. Entonces hay una íntima relación entre el hecho de que la concentración de mercado como este esté presente, y por lo tanto precios altos, por lo tanto una banda ancha con un nivel de penetración bajo. A ello se suma en el horizonte de la competencia la figura de operadores móviles virtuales, donde virtuales alude al hecho de que no tiene red. Eso está bastante encaminado, como bien también citó el congresista Guevara. Hay una reglamentación que está en camino. Por supuesto hay oposición de quienes no son virtuales sino operadores de red, y sin embargo ya creemos que en los próximos meses esto debería marchar, es decir, la normativa estar lista. Lo que tenemos aquí es cómo existen algunos operadores móviles virtuales ya presentes en países vecinos. Falabella, marca que en otro ámbito nos resultará familiar, o Virgin Mobile, que es un caso bastante conocido a nivel global de un operador móvil virtual de nivel 1, o sea, solo con los chips, y Éxito, que es un supermercado en Colombia, que se monta sobre la red de Tigo, que es un operador que tiene presencia ya en Colombia. Entonces, esto ya es una realidad, no es una disquisición, un buen deseo, no es un análisis teórico, sino es una realidad que ya existe. Y nosotros prevemos que esto en los próximos meses se va a tomar forma, y en particular lo que creemos es que va a ayudar a que el mercado de telecomunicaciones móviles se reconfigure. No creemos que la idea sea que aparezcan demasiados operadores móviles virtuales. Creemos que pueden aparecer 1 o 2. Además, este 1 o 2, ¿cuál es el perfil típico? El que aquí estamos mostrando, es decir, compañías que están en el negocio de consumo masivo, que tienen una cantidad de locales muy amplia y que por lo tanto tienen una base de clientes muy amplia, por ejemplo tarjeta de clientes, y que por lo tanto en ese portafolio de servicios a sus clientes pueden añadirle un servicio más, que es el de telecomunicaciones móviles. Entonces, creemos que no van a aspirar a tener una cuota de mercado especialmente alta. Creemos que su cuota de mercado va a estar enfocada en sus clientes. Por tanto, con que tengan 1 o 2% de mercado se sentirán bastante satisfechos. Pero de todas maneras van a darle una agilidad comercial al mundo móvil que hoy día no vemos. Entonces, telefonía móvil es el único servicio con algo de desafío competitivo al operador dominante. Felizmente el crecimiento del mercado será móvil y vemos un espacio para nuevos operadores de red y OMB. Entonces, el foco de la política pública, diversificación de la competencia mediante regulación asimétrica, que creemos que ahora más que nunca en el mundo móvil puede haber espacio para esto. Es decir, hay un gran operador, ¿no es cierto?, dominante versus todo el resto. Facilitamiento de infraestructura neutra, sobre todo a nivel metropolitano, y sobre eso vamos a comentar en un momento un poco más. Y la normativa OMBs. Esta regulación asimétrica la vemos especialmente importante porque hoy día, en la práctica, lo que tenemos en el mercado es 2 operadores móviles y uno que está bastante por debajo. Lo que pensamos que puede ocurrir de aquí a 2 años es que esos 2 grandes actuales y uno muy pequeño se puedan convertir en 6 operadores móviles en el país. Los 2 grandes que ya conocemos, el pequeño que debería crecer porque ha sido recientemente comprada por un operador móvil internacional,
que es Entel Chile, que ha comprado Nextel y que además se va a integrar con Americatel. Vietel, que va a entrar al mercado pronto, veremos cómo les va, esperemos que bien, y uno o dos operadores móviles. Entonces, vamos a ver un escenario para los usuarios de operadores móviles más nutrido, más diverso que lo que tenemos hoy día. Con lo cual, si todo esto sale bien, podremos asemejarnos más a lo que vemos en Chile y Colombia, de manera tal que la banda ancha móvil pueda empezar a masificarse más. Es decir, que todos a través de los dispositivos podamos utilizar una serie de servicios que hoy día son bastante poco utilizados. En todo ese contexto, ¿cómo ubicamos el proyecto de ley de telecomunicación? Primero, hay un sentido de oportunidad. Es decir, mencionábamos hace un momento de que debemos tomar en cuenta que hace 20 años ocurrió la reforma estructural del sector en el país. Entonces, muchas cosas han cambiado, mucha agua ha corrido en el río. Por lo tanto, lo que tenemos como una foto de la región es que en la mayoría de países que tenían leyes de los 90s se han actualizado con leyes de este siglo, durante la última década. Salvo excepciones, es el caso general. Tenemos, por ejemplo, Chile, que miren ustedes, incluso en este siglo ya tiene 2 leyes de telecomunicaciones. No es casual ver que Chile es precisamente el país con mucho más desarrollo en telecomunicaciones respecto al resto de países de la región, incluso por encima de Brasil. Tenemos Colombia, que destaca no solamente por haberse actualizado, sino porque es la única ley del sector en Sudamérica que se llama Ley TIC. No se llama ya Ley de Telecomunicaciones, se llama Ley TIC, y por lo tanto tiene capítulos dedicados a alfabetización digital, al desarrollo de gobierno electrónico, al desarrollo de contenidos y aplicaciones para propósitos sociales y demás. Ahí hay un aspecto importante que es un aprendizaje que deberíamos considerar. Y así, ¿no? Por lo tanto, en buena cuenta lo que queremos es que hay un sentido de oportunidad bastante claro y bastante consistente en el proyecto de ley que está en este momento en el Congreso. Es decir, ha cambiado mucho las cosas desde que hicimos, y además con los proyectos que hemos mencionado hace un momento, 4G, predorsal, operadores móviles virtuales, creemos que no podría haber ocurrido un mejor momento en que este proyecto de ley pueda tomar cuerpo. Segundo punto importante en el contexto de la ley es que para que tenga un resultado efectivo en la vida real de cómo el mercado mejora en su desempeño para beneficio de los usuarios, es que no sea pues un hecho aislado. La ley de telecomunicaciones nueva no puede ser una única norma que individualmente haga el desarrollo del sector, sino que debe ubicarse en una serie de normas complementarias precisamente vinculadas ya no a solo telecomunicaciones, sino al mundo TIC. Y es por eso, por ejemplo, que tenemos, para empezar, la ley de 29904 con la ley de promoción de banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica de hace ya un par de años. Luego, la ley más reciente de OMBs, precisamente la que hemos comentado hace un momento, que tiene este nombre, ¿no es cierto? Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de servicios públicos móviles. Y tenemos una serie de proyectos de ley, la mayoría valgan verdades, y simplemente al César lo que es del César, proviene del despacho del congresista Guevara. Tenemos desde la Ley General de Telecomunicaciones, Ley de Alfabetización Digital, Ley de Desarrollo Satelital, OSIPTEL, telemedicina, que ya no es telecomunicaciones, ¿no es cierto?, sino es una aplicación importantísima de relevancia social muy sensible, que ya no es telecom, pero que se respalda en las telecomunicaciones y que además contribuye con la inclusión social. Entonces, todo esto nos parece muy bueno en el sentido de que complementan al espíritu de la ley de telecomunicaciones. En ese sentido muy concreto, tiene una serie de ámbitos que ahora en la mesa de debate seguramente van a nuestros colegas compartir. Me detengo en un aspecto bastante específico, que es el siguiente, el aspecto relacionado con recursos escasos y en particular cómo es que aparece una serie de aspectos adicionales al espectro radioeléctrico que juegan un rol importante en el despliegue de infraestructuras, en particular el tratamiento de los ductos, de las torres, de los postes y más aún, en particular, la aparición de la figura de infraestructura pasiva. Nosotros creemos que esto es fundamental
el caso de la red dorsal contempla el uso de infraestructura pasiva a nivel intraurbano, lo que nosotros creemos es que esto podría ser enriquecido con la consideración de infraestructura pasiva a nivel metropolitano. Y como al comienzo me parece que comentaron, en este momento me desempeño como regidor en el municipio de Lima y he encontrado algo que en lo personal lo desconocía, quizás algunos de ustedes sí lo conocían. Hay un volumen importante de infraestructura pasiva que son de propiedad del municipio de Lima y que están bastante inutilizados. Entonces, eso podría ser enormemente utilizado para promover cobertura y sobre todo competencia. Porque la situación que tenemos hoy día en el ámbito de los portadores es que en Lima, si algún operador de cliente de servicio final requiere algún portador para complementar algún tramo donde no tenga red, ¿cuántas opciones hay para arrendar infraestructura? Muy pocos. El operador dominante, y casi uno para de contar. Hay uno o dos nombres más y no más. Y por tramos, por zona de Lima, según donde uno esté. ¿No es cierto? Entonces, esto viene asociado con que la gran barrera es que desplegar red propia para un operador pequeño, que es la mayoría de casos en Lima, es sumamente oneroso y económicamente inviable. Y eso es un status quo que favorece bastante al operador dominante. Si es que a nivel metropolitano, el gobierno local pusiera a disposición de operadores perfectamente neutros que podrían aparecer, que gestionen la infraestructura para arrendarlo al operador que buenamente se lo quiera arrendar, un operador de infraestructura neutro, y además mediante la modalidad de APPs, una asociación público-privada, al cual están afín el gobierno actual, cosa que en verdad nos parece bien, ¿no? Entonces, hay tramos importantes que van más allá del cercado de Lima, que podrían ser utilizados. Hay ductos que están prácticamente vacíos, como uno o dos cables que podrían ser utilizados. Entonces, este concepto de infraestructura pasiva nos parece que se encuentra entre los conceptos más potentes en la ley y que podría, decimos, trascender el ámbito interurbano para contemplar también el nivel metropolitano. Y no solo en Lima, por supuesto, sino también en cualquier otra ciudad donde hay un despliegue, por ejemplo, de infraestructura vial. Toda autopista, así como la ley 29904 dispone la obligación de que todas las autopistas nacionales por obligación deban incluir ductería para fibra óptica, perfectamente lo mismo podría ocurrir a nivel metropolitano. En las ciudades del país que despliegan autopistas metropolitanas, troncales, también que hay una obligación de desplegar ductería. Entonces, ese concepto podría ser albergado alrededor de este concepto. Entonces, en resumen, el mercado telecom forma ahora parte de un ecosistema digital y en respuesta a esto, la mayoría de países vecinos han reformado su ley de telecomunicaciones. Colombia sobresale con su ley TIC. Esta ley no es aislada, debe ser parte de todo un ecosistema normativo TIC. Y un aspecto clave es facilitar el uso de infraestructura pasiva para promover en simultáneo cobertura y competencia. Por lo tanto, el proyecto de ley de telecomunicaciones es oportuno y ya se viene a enfatizar el uso eficiente de recursos que promuevan cobertura y competencia, que impulse la masificación de la banda ancha, fija y móvil, o sea que ayuden a resolver la gran brecha que tenemos hoy día. Conclusiones: con todo esto creemos nosotros lo siguiente. A 20 años de la reforma estructural, Perú enfrenta un momento importante en el desarrollo TIC. Hay avances recientes que son destacables y que esperemos, por supuesto, que vayan bien, pero hay una agenda pendiente en brechas de cobertura y competencia. La efectividad de una nueva ley telecom será impulsada si es que viene de la mano con políticas TIC complementarias. Por ejemplo, fundamentalmente, alfabetización digital, ¿no es cierto? Y con un marco institucional robustecido, en el sentido de que si ya estamos hablando de TIC y ya no de telecomunicaciones, quizás nos estamos encorsetando, nos estamos poniendo una camisa de fuerza, si es que todo recae en las manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los ICTEL, que por supuesto tienen una gestión bastante destacable en el sentido de que están muy comprometidos con el desarrollo del sector, pero pues ya hay temas que no son competencia. Por ejemplo, la alfabetización digital no es un tema de telecomunicaciones como es comprensible, y sin embargo va de la mano. No lo es, pero va de la mano.
para que las telecomunicaciones contribuyan con potencia al desarrollo del país, es muy conveniente que la alfabetización digital progrese. Y en ese sentido me quedo con una idea final y tomo como referencia un documento recientemente publicado por una entidad que quizás muchos de ustedes conozcan, que es el CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Esto fue publicado hace un mes y lleva como título Perú 2021, país de la OSDE. 2021 es una fecha absolutamente relevante porque es nuestro bicentenario y la OSDE, como sabrán, es el organismo de cooperación y desarrollo económico que aglutina a los países desarrollados del mundo y aquellos que están haciendo una buena tarea para en el futuro ser desarrollados. Chile y México son los países de Sudamérica que ya están en la OCDE, Colombia está postulando y Perú forma parte de una de las comisiones que tiene esta institución como un primer pie que hemos puesto para poder ir progresivamente evolucionando. Pertenecer a la OCDE, como bien sugiere ese plan en este informe, es una suerte de sello de calidad en la gestión país. Debería ser un derrotero para que de ahí sea irreversible que en algún momento seamos un país desarrollado. Entonces, aquí hay muchos temas de agenda y una pregunta que dejo en el tintero, que por supuesto es importante para el ámbito de los profesionales de ingeniería y todos aquellos que están cerca de ingeniería en este sentido. ¿Cuál es el rol de las TIC en este ambicioso objetivo? Es decir, cómo las TIC contribuyen en que el país aspire a ser un país desarrollado. Entonces, eso implica un trabajo multidisciplinario, pero con un soporte y un entendimiento de cómo las tecnologías funcionan, sobre el cual montar todo el resto de desarrollo del sector. Con eso me quedo y les agradezco por su participación. Gracias.